serie que le hemos titulado Del fracaso al éxito, la escalera del éxito. Y en esta noche quisiera continuar con este tema. El fracaso en muchas ocasiones no es evitable. Usted y yo vamos a fracasar sin que usted y yo lo estemos buscando. Si me ayuda con el feedback, hermano. Aunque usted no lo esté buscando, siempre va a llegar un momento en que vamos a fracasar en nuestras vidas o vamos a fallar en algo en el Señor. Y tal vez va a ser no porque usted no tenga un buen crecimiento espiritual, sino que simple y sencillamente porque Dios nos quiere enseñar algo nuevo. El problema no es fracasar, el problema es cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a manejar este tipo de situaciones en nuestra vida. Y eso va a ser de acuerdo a nuestra personalidad, cómo es que vamos a reaccionar, ¿verdad? Si usted y yo tenemos una personalidad como la de Pedro, seguramente vamos a reaccionar de una forma diferente a como aquellos que tuvieron una personalidad como la de Abraham. Hay personajes bíblicos de los cuales en esta noche quiero compartir y vamos a explorar un poco de su carácter, de su personalidad, donde usted y yo tal vez nos vamos a ir identificando, de cómo usted y yo vamos, bueno, va a decir, sí, es cierto, yo tengo eso y a veces me pasa, cómo es que este personaje, después de tener este problema de personalidad o de carácter, cómo lo pudo traer para hacer una bendición hacia su vida y ser hombres y mujeres de fe. Todo esto vamos a estudiar en esta noche en el estudio titulado Cuando nos traiciona nuestra personalidad. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio, en la carta al apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 8. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 8. Solamente vamos a leer ese versículo y me gustaría que me acompañara a leerlo, porque va a ser de donde lo vamos a tomar para comenzar a estudiar los demás textos que traemos en esta noche. Dice el Señor en su palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Lo leemos una vez? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Suplicamos tu bendición, Señor. Háblanos al corazón, Espíritu Santo. Prepara nuestra mente, nuestra vida, Señor, para poder recibir, Señor, el mensaje que tú tienes para con nosotros, Señor. Desde ya clamamos por sanidad en nuestros corazones y nuestras emociones, Señor. Desde ya te suplicamos, Señor, que nos des una luz en nuestra vida para poder cambiar, Señor, esas cosas que necesitamos y poder reconocer que muchas veces el fracaso es parte de nuestro crecimiento y no solamente parte de nuestra personalidad que nunca se pudo corregir. En tus manos nos abandonamos para que seas tú nuestro guiador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Excelente, hermano. Se ha ganado un pan con frijoles este día. Espero que hayan traído esta noche. No hay. Vaya. Bueno, haremos ayuno. Jamás ha habido personas de doble ánimo como las que voy a mencionar en esta noche. Dice la palabra en el Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, una persona que tiene doble personalidad, valga la redundancia, es inconstante en todo lo que hace. Hoy es sí, mañana es no. Hoy es negro, mañana es blanco. Hoy es frío, mañana es caliente. Y así está en ese ir y venir de su personalidad. Pero ¿por qué tenemos tantos cambios de personalidad? Y simple y sencillamente por temor. El temor nos lleva a tener ese cambio brusco en nuestras personalidades. Por ejemplo, usted puede ver un niño o un joven que esté pasando por esa etapa. Usted lo ve que de repente él está contento, pero cuando usted le quita lo que a él le gusta, se enoja y cambia de personalidad en cuestión de segundos. Así somos los adultos también. En cuestión de segundos cambia nuestra personalidad, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestras actitudes, incluso nuestra comunicación corporal cambia, ¿verdad? Nos ponemos a veces agresivos, a veces nos ponemos muy serios. Entonces todo esto también influye en que si vamos a tener éxito en lo que vamos a hacer o simplemente vamos a fracasar.
Y muchas veces Dios nos hace que pasemos por esa etapa del fracaso para que podamos aprender. Le voy a decir lo que estoy aprendiendo en esta noche. Como estoy acostumbrado al otro, ¿verdad? Me lo pongo y suena más duro. Hoy tengo que aprender a no gritar. Entonces, es parte del crecimiento, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que descubramos qué parte de nuestra personalidad está influyendo en nuestros fracasos. Algunos le echamos la culpa a las personas, no es que y esto no me salió bien por culpa del fulano, del sutano, del esposo, de la esposa, de mis hijos, y le echamos la culpa a los demás, sin darnos cuenta que muchas veces la culpa es nuestra. Y algunos llegan a decir, mire, pues si Dios realmente existe, ¿por qué Dios dejó que me pasara esto? Simple y sencillamente, no es que Dios quisiera que tú pasaras por eso, simple y sencillamente Él te dio una lección a través de las decisiones que tú tomaste. Veamos entonces lo que la Biblia enseña acerca de cómo la personalidad puede traicionarnos, y para eso vamos a ir allá a Mateo capítulo 26, versículo 31. Hemos empezado este estudio haciendo referencia a la vida del apóstol Pedro. Ahora él va a ser el primero que va a llevar la bandera, ¿verdad? La batuta, es el primero que vamos a tocar. Y Pedro, hermano, tenía una personalidad hasta cierto punto agradable. Él era bastante diligente, yo diría más que diligente, era una persona que se ofrecía para hacer cosas, era una persona que estaba ahí. Y fíjese bien lo que dice Mateo 26, 31. Capítulo 26, versículo 31. ¿Lo tiene, amados? Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Jesucristo está hablando de la pasión que iba a vivir, de lo que iba a tener, de la crucifixión. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesucristo le estaba diciendo, pero después que me hayan sepultado, voy a resucitar y voy a ir allá a Galilea y allá nos vamos a encontrar. Y en el 33 sale nuestro hermano Pedro y dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro es el que sufrió mayor devastación en el fracaso. Pedro negó conocer a Cristo. Y muchas veces, hermanos, también nosotros pasamos por eso. A veces tenemos la misma personalidad de Pedro. Somos arrogantes y orgullosos y todavía recalcamos y remarcamos que le somos fiel a Cristo. Pero muchas veces cuando nuestra vida o nuestros intereses personales están siendo amenazados por creer en Jesucristo, es cuando comenzamos a fracasar en nuestra fe y comenzamos a negarle. Muchas veces no solamente le negamos de palabras, sino que también le negamos con acciones. Pedro gritaba a los cuatro vientos que él era fiel a Jesucristo. Y con estas palabras donde dice en el 33, aunque todos se escandalicen de ti. Está diciendo, ¿saben qué? A mí no, si todos estos se escandalizan de ti, yo no lo voy a hacer. En el 35 dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, podemos ver un hombre que también tenía palabras fuertes. Un hombre que realmente estaba orgulloso de serle fiel al Señor. Y él lo decía con sus palabras. Pero quiero recordarle algo, hermano. No es lo mismo decir, le soy fiel a Cristo, que realmente vivir una vida fiel para Cristo. No es igual. No es igual decir yo soy cristiano que vivir una vida cristiana. No es lo mismo. Pedro tenía este problema. Él era arrogante y decía, ¿sabe qué? Yo voy a seguir a Jesús aunque sea hasta la muerte. Bueno, pobre Pedro. Falló y cuando esto sucedió fue devastado tremendamente. Vea el versículo 69 del mismo capítulo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Hermano, en ese tiempo, en esa época, ¿quién no iba a conocer de Jesús? Si era toda una personalidad. Lo conocían en Galilea, lo conocían en Samaria, lo conocían en Judea, lo conocían en Jerusalén.
¿Cómo que no lo iba a conocer? Y Pedro dice, ¿sabes qué? Yo no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, aquí es donde viene el fracaso. Aquí es donde realmente cuando nos vemos amenazados, comenzamos a fracasar y comenzamos a buscar una salida, una válvula de escape. Y la salida olímpica que tuvo este señor fue el siguiente. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Aquí viene la devastación, lo que nosotros conocemos como el arrepentimiento o remordimiento. Cuando hemos dicho, sí lo vamos a hacer y al final no se hace, entonces después dice, ojalá lo hubiéramos hecho. Dice ahí el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Podemos ver a un hombre que estaba orgulloso, que era arrogante y orgulloso, decir yo te voy a seguir hasta si es posible morir contigo, pero al final salió fallando, salió negándolo. ¿Cuál era la falla de la personalidad de Pedro? Y tal vez usted y yo nos vamos a identificar con esas fallas. Tal vez usted no ha negado a Cristo con palabras, tal vez ha sido con acción. O tal vez no lo hizo con acciones, pero tal vez con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida. Mire, dice, ¿cuál era la falla de la personalidad de Pedro? Bueno, era inconsistente. Era frágil. Era débil. A pesar de ser un hombre bastante impulsivo de palabras, lo veíamos hace dos viernes o el viernes pasado, de palabras fuertes, también era frágil. Porque cuando vio que a Jesús le estaban azotando, le pusieron la corona y le comenzaron a hacer todas las cosas malas que le hicieron. Y le dijeron, hey, ¿verdad que vos estabas con? No, yo no. Este yo no, ¿sabe lo que significa? Yo no quiero pasar eso. Yo no quiero vivir eso. Yo no quiero estar en el lugar con él. Y muchas veces Pedro comenzó a desquebrajarse, y eso nos enseña en esta noche que también tenía su personalidad, no solamente era de aquellos impulsivos, sino que también era inconsistente, era frágil. Muchas veces cuando viene la prueba a nuestra vida, somos frágiles en nuestra fe. Nos comenzamos a desquebrajar, nos comenzamos a retroceder. Segunda cosa que tenía Pedro en su personalidad, era una persona indisciplinada. Era indisciplinado, desobediente, insubordinado, insumiso. Le dijo, Señor, le dijo, tú eres el Cristo. 5 minutos después le estaba diciendo, Señor, ten compasión de ti, que no te suceda esto, le dijo. Y Jesús le dijo, oye, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Cómo puede ver ese tipo de personalidades? En un momento es un hombre que está recibiendo revelación de Dios diciéndole que Jesús es el Cristo, pero en un momento más está siendo instrumento de Satanás para poder hacer tropezar a Jesús en su misión. Volvemos a Santiago, el hombre inconstante, el de doble ánimo. Él tenía este problema, era indisciplinado, era impulsivo, impetuoso, exaltado, arrebatado, hermano. Y muchas veces nosotros vamos a fracasar por lo mismo. Porque somos inconsistentes, somos frágiles en nuestra fe. Cualquier cosita nos va a comenzar a mover. Cualquier cosita nos va a llevar a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no más, ya no puedo. A veces somos indisciplinados. Y le voy a decir algo de la indisciplina. Un día de estos vamos a hablar de la indisciplina de la iglesia cristiana del siglo XXI. La indisciplina número 1 es hablar, ya no hablamos con Dios. Ya se nos olvida. Ya no dejamos que Dios nos hable a través de la Biblia porque ya no la leemos. Ya estuvo. Hoy veía por ahí un post que decía la dieta del cristiano, pavo, palabra, ayuno, vigilia y oración, pavo. Y me quedé, ¿qué tal si nosotros siguiéramos esa dieta? Si nos alimentáramos de palabra. Si también le diéramos al Señor aquellas cosas que a nosotros nos agradan y decir, Señor, aquí están.
La vigilia. Y vigilia no solamente es venir y desvelarse, hermano, no. Es estar consciente, estar pendiente de lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida. La oración. A veces somos impulsivos. Y este es un problema generalmente en nosotros los hombres. Somos impulsivos por naturaleza. Somos impulsivos. Y nos arranca, y nos da cosa, y comenzamos, ¿verdad? Esta personalidad, hermano, muchas veces nos va a traicionar. Decimos nosotros a veces que el fuerte de Pedro era esa personalidad fuerte, ¿verdad? Valga la redundancia, que es esa forma de hacer las cosas impulsivamente, pero también lo metió en muchos problemas. Pedro tenía miedo a fracasar, a ser rechazado, a ser mediocre en su forma de actuar. Muy probable nosotros tenemos eso también en esta noche. Tener miedo a ser rechazado, a fracasar, a fallar, ¿verdad? Y muchas veces perdemos muy buenas oportunidades porque no avanzamos, porque tenemos temor a eso. Ya se va a terminar el año. Y cuando comenzamos a ver qué es lo que nos propusimos para este año y todavía se va a terminar y tal vez de 5-1 tal vez se cumplió, de 5-2. Y las otras 3-2 que quedaron, tal vez por el mismo temor a fracasar, a no aventurarnos a querer dar ese paso de fe. ¿Cómo resolvió Pedro este problema? Bueno, Pedro tuvo que depositar su confianza en Jesucristo. Tuvo que creer. Pedro tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y mientras nosotros no seamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder confiar en Jesucristo plenamente. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos guíe. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando dejemos de dudar, Dios va a comenzar a trabajar en nosotros. Fíjese que Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado autoridad? Amén. Porque si usted no lo cree, hermano, esta noche se lo voy a demostrar a través de la palabra de Dios. 16-17 de Marcos. Búsquelo ahí, por favor. Dios nos ha dado autoridad. El problema es que muchas veces no creemos en esa autoridad. Usted piensa que la autoridad solo se la han dado a los pastores, tal vez. O solo a los misioneros. No. Permítame decirle, todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tiene autoridad. Tiene poder. El problema es que no lo hemos descubierto. No hemos abierto ese paquete que Dios nos ha dado. Dice, y estas señales seguirán. ¿A quiénes dice? Hermano, quiero preguntarle, ¿usted cree en Jesucristo? Entonces mire lo que Dios ha dejado para usted y para mí, para que podamos cambiar este tipo de personalidad. Dice ahí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sobre quién dice? Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Sanarán. Pero ¿sabe lo que pasa? Que dudamos. ¿Será cierto? Un hermano le dije, hermano, mire, ¿por qué no? Entonces era un servidor nada más. ¿Por qué no llamamos al hermano fulano, sultano y oramos para que el Señor les sane? Ay, hermano, si ellos tuvieran fe, yo le diría que sí. Es buena palabra del hermano. Dudamos de eso, dudamos del poder que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos. Y por eso Pedro, cuando él comenzó a ejercer ese poder, dice la Biblia que en el libro de los Hechos, que Pedro y Juan pasaban, dice, y la sombra de Pedro caía sobre los enfermos, dice, pero como estaba lleno del Espíritu Santo, esos enfermos sanaban. Ay, pastor, yo quiero eso, pues tenemos que hacer un cambio radical en nuestras vidas. Porque el cambio que hubo en ellos fue radical también. Y aquello que fue un fracaso lo llevó a convertirlo en un peldaño para el éxito. ¿Cierto o no que los fracasos que usted y yo hemos vivido nos han enseñado, nos han dejado buenas enseñanzas y decimos, por ahí no vuelvo a pasar? Y aquel que dice, bueno, pues no me importa, voy a pasar. ¿Qué pasó? Nunca aprendió nada. Segundo personaje que quiero platicarles esta noche es de Abraham. Génesis 12:13. Vamos allá. Decíamos que el hombre inconstante, el de doble ánimo, ¿verdad?
siempre se va a meter en problemas. Vamos allá a Génesis capítulo 12, versículo 13. Cuando usted comienza a escudriñar las escrituras, usted va a ir descubriendo, hermano, que aquellos grandes hombres de fe, aquellos hombres que están inscritos allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el capítulo 11, en adelante, en el salón de los héroes de la fe, se va a dar cuenta, hermano, que estos hombres también pasaron sus días de fracaso para llegar a ser hombres de éxito dentro de la fe. Capítulo 12, versículo 13. Gracias, hermano. ¿Lo tenemos? Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Quién está hablando? Abraham, ¿verdad? Y le está diciendo a su esposa: ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. El amigable Abraham. Dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Hermano, ¿qué más no quisiéramos decir? Bueno, Dios camina junto conmigo y que lo puedo ver cara a cara y que puede, bueno, a través del Espíritu Santo lo podemos hacer, pero en ese tiempo usted puede imaginarse llamarse amigo de Dios. Es como que ahorita, oiga bien, venga el presidente de la República o el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y le diga: usted es mi amigo. Y venga y lo agarre y lo lleven, te vamos a ir a cenar, vamos a platicar, contame qué necesitas, que te ofrece algo. ¿Qué sentiría usted? Mire, pastor, ya me voy, fíjese que vino mi amigo el presidente, fíjese, y me requiere ya ahí en una reunión. Usted es amigo. Y yo le voy a decir: hermano, diga que nos firmen ya los papeles y ya, interceda por nosotros. ¿Sí o no? Es lo que hizo Abraham, intercedió por Sodoma y Gomorra. Señor, y si hubieran, aunque sea, llegó hasta decir, a pedirle 10, y si hay que sea 10. Y dijo: por esos 10 no los voy a... Ahora, este hombre fue sacudido por su fracaso. Un hombre que conoció, que se le consideraba el amigo de Dios, el que se considera el padre de la fe. Infantilmente presentó a su esposa como hermana. Hermano, los niños así son. Los niños, a veces con tal de que no haya un castigo, una llamada, ellos mienten. Y no es porque no les hayamos enseñado, y no es porque les hayamos enseñado a mentir, es la naturaleza humana. El querer evitar el castigo, evitar los problemas. Dejó de confiar en Dios, que le podía proteger y aún levantar entre los muertos si algo le hubiese pasado. A Dios le había prometido a él un linaje grande. Dice en el capítulo, ahí mismo en el 12, en el versículo 13, dice, el 2, perdón: y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermano, le está diciendo todo lo que él va a hacer, pero de repente, 10 versículos más adelante, sí, está diciendo, está mintiendo el hombre, está fracasando. Su fe, su confianza en el Todopoderoso estaba fallando. ¿Cuáles eran las fallas de Abraham? Bueno, un hombre indeciso, un hombre vacilante, dudoso. Muchas veces también nosotros nos identificamos con las indecisiones de nuestra vida. ¿Y hoy qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Es que si hago esto me va a pasar esto, y si hago esto me va a suceder esto. Hermano, tenemos ese problema también. Las indecisiones. Era un hombre indeciso, un hombre miedoso, temeroso. Era un hombre cobarde. Hermano, solo mire lo que dice el versículo. Ahora pues di que eres mi hermana. ¿Para qué dice? Para que me vaya bien. Para que me vaya bien. Y poniendo a la señora, aquí estaba, mire, ella es mi hermana. Yo no soy su esposo. Y dice que el faraón, dice, oiga, en el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo oveja, vaca, asnos, siervos, criadas, asna y camello. Hermano, el hombre se la creyó. Muchas veces, hermano, nosotros creamos una mentira en nuestro corazón con tal de no pasar por un problema. A muchos nos ha tocado, muchas veces, ¿sabe qué? No es que, fíjese, y comenzamos a inventarla. Por no pasarlo, porque estamos indecisos, porque somos miedosos, porque nos autoprotegemos. Y no dejamos que Dios sea nuestro protector, no dejamos que Dios haga su parte. Y queremos hacer el trabajo de Dios nosotros.
Lastimosamente, la autoprotección no nos ayuda. Oiga bien, si Dios no nos protege, no importa lo que usted haga por protegerse. Dice el Salmo 127, versículo 1. Si usted lo tiene ahí a la mano, invito a que lo lea conmigo. 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, ¿qué dice? Vela la guardia. Hermano, si Dios no te va a proteger, si Dios no es el que protege, si Dios no es el que edifica, en vano es lo que estamos haciendo. En vano. Y Abraham tuvo que pasar también por esta escuela. ¿Y cómo al final lo pudo conseguir? Hermano, vino un momento que Dios le dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad de tu vida. Quiero que me des tu hijo, tu único hijo, que lo sacrifiques. ¿Qué habrá sentido Abraham en su corazón? ¿Qué habrá sentido Abraham en su vida, en ese momento? Póngase en los zapatos de Abraham. Ese hijo que usted ama, y le diga, ¿sabes qué? Abraham, tráeme tu hijo. Él tuvo que dar ese paso de fe. Ya los fracasos que él había tenido anteriormente, ya él ya había aprendido la lección. Cuando usted y yo dejemos a un lado nuestras indecisiones, nuestros miedos, y dejemos a un lado nuestras propias ideas de autoprotegernos, dejaremos también de ser conflictivos. ¿Sabe por qué? Porque ser indeciso, miedoso y autoprotector nos trae problemas. Y no solamente con Dios, sino que también con los demás. Cuando nos convertimos en personas que no tomamos decisiones. Estamos esperando, ¿verdad? Mire, ¿y a qué horas? Pues decida, ¿cuándo? Ahí estamos, mire, no tenga miedo, no tenga pena. Adelante. Deje que Dios haga. Entonces, vamos a poder salir y vencer esos temores y vamos a poder pasar de esos fracasos a un peldaño más en la escalera del éxito. Éxodo 3, vamos a hablar de uno más. Yo no sé si usted en esta noche ha traído algún problema sobre alguna situación que le haya sucedido, pero déjeme decirle, sea cual sea, nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo y Él es el único que puede sacarnos adelante. Vamos a hablar de un tercer personaje, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Vamos a hablar, allá en el libro de los Hechos dice la Biblia que Moisés se consideró un hombre manso. Pero hermano, para llegar a ser un hombre manso, él no nació manso. Él nació todo lo contrario. Igual que usted, cuando nacemos biológicamente, nosotros no nacemos mansos, no. Si no, pues mire, los niños hacen berrinche. Si no le da la paz, lloran. Usted los puede ver a la edad de 3, 4 años y si no les da el dulce, zapatean y hacen, ay, a mí no, hermanos. Y yo así era bravo también y me di cuenta que no es la manera. Yo, a mí sí, no, si así son los niños. Si zapatea uno de grande, ¿cómo no van a zapatear los niños? Moisés no fue la excepción. Mire el capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Este era el tipo de personalidad, el más temeroso a los fracasos. Hermanos, si no puede haber otra persona que tenga más miedo a los fracasos, era este. Dios lo estaba llamando a un alto puesto de liderazgo. Le estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a ir y vas a libertar a mi pueblo de Egipto. Pero este maestro tenía miedo. Igual a muchos de nosotros cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Te voy a poner a hacer esto. Vas a hacer esto y esto. Y dice, ay, Señor, ¿yo cómo voy a poder? Primero, mira mi edad. Apenas puedo leer y escribir. Y si tengo que hablar con alguien, ¿qué tal si no habla español? Y solo habla inglés. Yo no puedo. Mejor mandar a uno de los jóvenes, Señor. Yo no puedo.
Mira, es más, estoy muy ocupado trabajando, pues tú sabes que tengo que trabajar. Moisés era pastor de ovejas. 40 años vivió como pastor en el desierto. El más temeroso al fracaso, llamado a un puesto de liderazgo, sin embargo, tenía tanto temor a fracasar que trató de convencer a Dios. Oiga bien, hermano, este era un poco más atrevido. Trató de convencer a Dios que no era la persona idónea. Es que yo no soy, Señor. Yo soy tardo para hablar, soy tartamudo. Mira, y si me manda, le dice, mira, le dijo, tenés esta señal, y le dio el bastón que se convirtió en culebra. Y si no te creen a esa, mete la mano, le dice, y la vas a sacar, y vas a ver, le dice que, y se le convirtió con lepra, después se la sacó otra vez y estaba sana. O sea que Dios le estaba dando todas las señales, todo el poder, toda la autoridad, todas las herramientas para poder hacer un buen trabajo, para poder, pero dijo, Señor, en el 13, he aquí yo llego a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Está cuestionando, está tratando de convencerlo. Cuando nuestros hijos nos convencen de que ellos no pueden hacer la tarea. Hermano, yo siempre le he dicho a mis hijos, mire hijo, usted puede hacer la tarea porque usted es el que recibió la clase. ¿Quiere que uno le dé la respuesta? No, mi hijo, usted es el que estuvo en la clase, usted estuvo en el salón sentado todo el día. Es que no entiendo. Pues ¿qué hiciste todo el día en el salón entonces? ¿Cuáles eran las fallas de este señor Moisés, el melancólico? Tenía 3 fallas bastante interesantes. Perfeccionista. ¿Qué tal si no me creen? Dice. ¿Qué tal si me preguntan, ¿quién te mandó? Un hombre perfeccionista. Un hombre temperamental. ¿Sabía usted, hermano, que para que este hombre llegase a ser el hombre manso, tuvo que pasar también por el homicidio? En el versículo 11 del capítulo 2, allá atrásito dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Dice, mató al egipcio. El hombre manso, ¿qué hizo? Mató al egipcio. Era un hombre temperamental. Era un hombre desconfiado. Dice que allá alcanzó a ver la zarza. Voy a ir a ver qué es. Tengo que asegurarme. Y allá se fue a meter a ver los chiribiscos que se están quemando. Y ahí estaba. Era un hombre desconfiado. Este tipo de personalidad, hermano, a nosotros también nos afecta, porque muchas veces somos perfeccionistas, y cuando somos perfeccionistas, criticamos. Criticamos. Ya viste, hoy no se peinó. Es que la casa de Dios tiene que ir peinado. Ya viste, y comenzamos. Pequeños detalles de la vida cotidiana, hermano. Ya no digamos cuestiones profesionales dentro del ministerio. Temperamentales. A mí no me diga nada. Como le dicen a los de acomodador, yo aquí me quiero sentar y aquí me quedo. Y ahí se queda, está bueno pues. Pero déjame decirte, oiga bien, el mal temperamento nos va a llevar a pasar por la escuela de la humillación. Porque Moisés tuvo que humillarse. Le dijo el Señor, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Hombre desconfiado. La personalidad nos lleva a criticar, a rechazar. Al final puso su confianza en Dios. Pero ¿sabe hasta cuándo? Cuando cruzó el Mar Rojo. Señor le dijo, ¿qué hago? Pues dile que comiencen a caminar, pues que no ves el mar, le dijo. Levanta el bastón, le dijo, tu báculo, tu vara. Y Dios hizo el milagro. Mire cómo agradece Moisés al Señor después en el capítulo 15, versículo 1. Pero para esto, hermano, tuvo que hablarle a los israelitas. ¿Saben qué?
Israel, no temas, está firme, porque los egipcios que ven ahora jamás los van a volver a dar. ¿Qué hizo que cambiara de parecer? 15:1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, y dijeron, este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El versículo 2 es bien interesante. Jehová es, ¿qué dice? Mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué cambio de personalidad, hermano. Mire, hermano, nosotros necesitamos ese tipo de cambios, pero ese tipo de cambios no va a venir de la noche a la mañana. Y no hay una fórmula mágica, A más B igual a C, no hay. Solo hay una, es comunión con Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos un último por cuestión del tiempo. Hechos, capítulo 15. Vamos a hablar, hermano, de aquellos que no perdonan el fracaso. Que no perdonan el fracaso. Y por más no. Y tenemos ese temperamento. Fue, no, es que este fracasó, me hizo esto, me hizo aquello, No perdonamos el fracaso. Hechos 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hermano, Pablo estaba enojado. Estaba con aquello de que no le perdonaba a Marcos lo que les había hecho. Yo lo mandé, yo lo traje y luego se regresa. ¿Qué clase de discípulo es este? Pablo. Mire qué más dice el 39. Y hubo un desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios y pasó por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. Un hombre que no perdonaba el fracaso. Un hombre de personalidad dominante, de voluntad férrea y desconsiderado. ¿Sabe? Algunos creen que Marcos se regresó porque era un muchacho. Hermano, un muchacho no está bien definido muchas veces como nosotros los adultos. Y él lo desconsideró. Hermano, si un muchacho con una semana que esté lejos de su casa ya comienza a enfermarse, extraña a su mami, y está bien. Así son los jóvenes. Pero muchas veces nosotros los adultos queremos que los jóvenes caminen al ritmo de los adultos. Y no podemos hacerlos así. Tenemos ese problema de Pablo de tener un carácter dominante. Fíjese que este carácter dominante, esta personalidad dominante, llegó a criticar a Marcos por haberlo abandonado. Y como temía que se repitiera la misma historia, no lo quiso llevar. ¿Sabe qué? Este no funciona para trabajos misioneros. Y le puso una etiqueta, desertor. Y tanto fue el desconcierto con el problema con Bernabé que se separaron. Y muchas veces actuamos como Pablo. A veces el pastor actúa como Pablo, dominante, de voluntad empecinada, desconsiderada. Pero también habemos muchos que también tenemos el mismo problema. Dominantes. Este tipo de personalidad nos va a llevar al fracaso porque perdemos el respeto de los demás. Lo perdemos. No, yo con ese maestro no quiero. Va a creer. No, yo con él no quiero trabajar. No, con esa señora tampoco. ¿Por qué? Por la misma personalidad que tenemos. ¿Se puede cambiar eso? Por supuesto que sí. Pablo tuvo que aprender a perdonar el fracaso.
A veces nosotros como padres no queremos perdonar los fracasos de nuestros hijos. Para eso te mandé a la escuela, que no hay que. Y comenzamos a leerle la cartilla a los muchachos. O a veces como esposos no queremos perdonar las fallas de nuestras esposas. Te dije que no le estacionara ahí, que te iban a poner un ticket. Que no. O al revés, ¿verdad? Ya ves que no. Y comenzamos. No perdonamos los fracasos de los demás. Pablo tuvo que trabajar en eso y dejar que Dios trabaje en su tiempo en el corazón de los demás. Hermano, yo no puedo cambiar su corazón. Usted no puede cambiar el mío. El único que puede hacerlo es Dios. Y Dios trabajó en el corazón de Pablo y trabajó en el corazón de Marcos. Al final vea el versículo 4, capítulo 4, versículo 11 de 2 de Timoteo, para ir terminando. Capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Ya Pablo está escribiendo sus últimas cartas y se está despidiendo. Y dice, ¿saben qué? Yo ya estoy listo para que me sea ejecutado. Dice, pero mientras esté vivo, en el versículo 11 dice, del 9 empecemos para que usted lo entienda. Procura venir pronto a verme, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mire lo que dice ahora. ¿A quién va a tomar? Dice, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Dice, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué cambio? De un fracaso a un peldaño para el éxito. Ya no es el desertor. Ya no es el que se regresó, el que les falló, el que los dejó varados. Ya no es el mismo. Hoy dice, ¿cómo dice? Me es útil para el ministerio. ¿Cómo es nuestra personalidad? Nuestra personalidad nos puede traicionar. Tal vez creer que estamos haciendo correctamente y nos lleva a un fracaso. Pero yo le decía al principio de ese estudio, no vamos a poder evitar fracasar. No, no es cierto. En algo vamos a fracasar. Tal vez no en el área espiritual, tal vez en el área profesional. Tal vez no en el área profesional ni en el espiritual, tal vez en el área familiar. Pero de qué tanto usted esté guiado por el Espíritu Santo, usted va a poder confrontar esto. De cómo usted tenga la comunión con Dios, es como vamos a poder resistir. La personalidad correcta para nosotros tendría que ser la que tuvo Cristo. Ay, pastor, pero para eso a mí me falta. Hermano, dice la Biblia que para eso está su palabra, para irnos edificando constantemente. Si muchas veces no nos edificamos es porque no leemos, no oramos. Nos conformamos nada más con el par de versículos que leemos dentro del estudio. Hermano, necesitamos desarrollar una personalidad fuerte para que cuando venga el fracaso podamos manejar esa situación correctamente, dejando atrás todo aquello que nos lleva al fracaso de una manera deliberada. El versículo que está a mis espaldas dice, prosiguiendo a la meta, pero para proseguir a esa meta, ciertamente, dice el apóstol Pablo, tengo que dejar todo aquello atrás y caminar hacia adelante. En Cristo tenemos el modelo. Sigámosles cada día para que el fracaso se convierta en escalones del éxito. Al final, hermanos, y siempre lo voy a seguir repitiendo, la decisión es suya. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.